les invito a abrir sus Biblias, gloria a Dios, en el Evangelio según San Marcos, en el capítulo número 5. En el Nuevo Testamento, yo tengo la responsabilidad de predicar, gloria a Dios, en este culto misionero y articular un tema de lo que es la obra misionera con la familia. Es algo bonito, como el lema que hemos, gloria a Dios, que he recibido, y el texto principal que es: yo y mi casa serviremos a Jehová. Pero en esta oportunidad les invito a leer en el libro de San Marcos, en el Nuevo Testamento. Quiero leer el verso 1, gloria a Dios, en adelante, con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Lo tienen, hermanos? Amén. Dice así la palabra de Dios: vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió él de la barca, está hablando de nuestro Señor Jesucristo, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él, y clamando a gran voz dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo, y le rogaron todos los demonios diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000. Y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Y les contaron los que lo habían visto cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos. Y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Al entrar él en la barca, nuestro Señor Jesucristo, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Padre celestial, te damos las gracias, Señor, en esta oportunidad por tu palabra. Gracias por este culto misionero. Te pido que la presencia, el poder y la unción de tu Espíritu Santo sea sobre mi vida, Señor,
y tú sigas moviéndote en este día, Señor, cambiando y transformando y haciendo maravilla y fortaleciendo a tu pueblo. Y también, Señor, este sentir misionero que siga quedando impregnado en cada mente y en cada corazón, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y a nombre de Cristo damos. Gloria a Dios. Pueden tomar asiento, amados hermanos. Quiero titular este mensaje: de la legión a la misión. En esta oportunidad nosotros hemos leído un acontecimiento en la vida del ministerio de nuestro Señor Jesucristo que todos conocemos, porque todos sabemos acerca del endemoniado gadareno. Pero quería darles algunos datos. En primer lugar, el gadareno no era judío, el gadareno era griego. Y en el recorrido misionero de nuestro Señor Jesucristo, dice que Él fue al otro lado del mar de Galilea, al lado este, y fue a predicar junto con sus discípulos, a llevar el evangelio, a llevar la palabra de Dios. Pero tuvo este encuentro con este joven que tenía estas características, que eran características, nosotros entendemos por la palabra de Dios, y la Biblia lo dice claramente, que estaba endemoniado. Estar endemoniado es tener una posesión, es tener espíritus inmundos que controlan, espíritus inmundos que subyugan, espíritus inmundos que influencian a una persona. Los demonios no ocupan espacio. Por lo que nosotros entendemos acá que este tenía una legión, quiere decir que habían miles de demonios que estaban dentro de una sola persona, y las actitudes de este joven eran actitudes muy anormales. Era agresivo, él vivía en los sepulcros, atacaba a las personas. Podemos decir que era un peligro para esa ciudad. Y parece que la ciudad se había acostumbrado a vivir con esa amenaza. Y si nosotros aplicamos eso a nuestra época, usted se imagina cuántos endemoniados gadarenos habrá en nuestros países, hay en nuestras ciudades, hay en diferentes lugares por donde nosotros nos movemos, pero que tienen diferentes características, diferentes conductas, pero que están endemoniados. Mucha gente está endemoniada y no sabe que está endemoniada. Hay mucha gente que tiene posesiones satánicas, y eso lo lleva a la brujería, lo lleva al vicio, lo lleva a la corrupción, lo lleva a la maldad, lo lleva a la violencia, lo lleva a la perdición, a destruir su hogar, a la prostitución, a la corrupción más terrible. Y las personas realmente son arrastradas a prácticas terribles y no saben que están bajo una posesión satánica. Pero nosotros, como iglesia que predicamos la palabra de Dios, tenemos que decirle a la gente que hay un mundo espiritual demoníaco real. Porque a veces hay predicadores que no usan estos términos, que tratan de quedar bien con la gente, porque dicen: si vamos a hablar de los demonios, la gente se va a reír del evangelio. Si vamos a hablar de la posesión demoníaca, entonces la gente no nos va a tomar en cuenta, van a pensar que no somos serios. Pero la Biblia dice que hay gente que está endemoniada. Y este joven, al estar endemoniado y al tener estas características y esta forma de vida, estaba lejos de su familia. Amados hermanos, el pecado y la vida diabólica y la vida de perdición destruye los hogares, divide los hogares. Porque muchas veces hay personas que están viviendo dentro de un hogar
pero en el hogar hay pleito, hay pelea, hay conflicto, hay guerra, hay odio, hay violaciones. Aún dentro de los hogares se insultan y es un infierno. Por eso nosotros tenemos que predicar el Evangelio. Porque cuando llega el Evangelio, cuando llega la palabra de Dios, los hogares que estaban divididos, que estaban enfrentados, que estaban separados, los hogares se unifican. El Evangelio y la palabra de Dios es una palabra poderosa para que los hogares, gloria a Dios, se reconstruyan, se restituyan, se unifiquen. ¿De qué vale tener muchos hogares y de qué vale tener muchas casas en donde puede haber comodidad, en donde puede haber buena comida, puede haber riqueza, pueden haber situaciones favorables, pero hay odio, gloria a Dios, hay división, hay enfrentamiento, hay deseo de venganza, hasta violaciones y hay perversidad? Pero cuando nosotros predicamos el Evangelio, gloria a Dios, el Evangelio cambia. Basta que uno cambie. Uno cambia y todos los demás van a cambiar. Bendito sea el Señor. Cuando nosotros vemos cómo se forman nuestras iglesias y cuando indagamos cómo es que se fundó la iglesia en tal lugar, en aquel lugar, siempre empezó con uno. Alguien recibió la palabra y esa persona llegó a su hogar y llevó el Evangelio, predicó el Evangelio. Lo que recibe en la iglesia lo lleva a su casa y empieza a veces una guerra, porque muchas veces nuestra familia no nos entiende. Nuestra familia, que está acostumbrada a una vida tradicional, a conceptos totalmente errados de Dios, de la palabra de Dios, a veces nos ven como fanáticos, a veces nos dicen: has traicionado nuestra religión, porque nosotros no adoramos ídolos, antes adorábamos ídolos, ahora ya no adoramos ídolos, y entonces dice que estás despreciando a nuestro Diosito, estás despreciando a Cristo, estás despreciando el corazón de Jesús, estás despreciando a la Virgen, estás despreciando a los santos. No, lo que nosotros estamos haciendo es reconociendo que al único al que se debe adorar es a Jesucristo, es a Dios. No adoramos ídolos. Gloria a Dios. Por eso en algún momento hay una colisión, en algún momento hay un enfrentamiento, aunque nosotros no lo querramos, aunque no es nuestro propósito, porque a veces llegamos a nuestra casa y decimos: Dios me ha cambiado, Cristo ha hecho una obra en mi vida, y pensamos que nos van a felicitar y pensamos que nuestra familia nos va a decir: qué bueno que has cambiado, que has sido transformado, pero a veces la familia se vuelca contra nosotros. Gloria a Dios. En una oportunidad una madre de familia llegó a la iglesia porque su hija se amanecía en las fiestas, se dedicaba al alcohol y a la droga y llegaba al día siguiente a su casa. Era una joven de una familia acomodada, pero un día esa joven recibió la palabra de Dios. Y esa joven entonces empezó a congregar y ya no llegaba al día siguiente, sino llegaba temprano a su casa, terminaba el culto y se iba a su casa. Y su mamá empezó a ver algo raro y empezó a decir: ¿qué es lo que le ha pasado a mi hija? Ha cambiado, es diferente. Y ella le dijo que estaba yendo a una iglesia. La mamá fue a la iglesia a hablar con el pastor. En ese tiempo era el pastor Rodolfo, y me acuerdo mucho de ese caso. Y la mamá le dijo al pastor que ella estaba preocupada porque su hija había cambiado. Y entonces el pastor le dijo: ¿pero qué es lo que le ha pasado? Y ella le dijo: no, mi hija tenía esta conducta
ella en verdad me preocupaba porque ella se amanecía, ella andaba con malas juntas y ahora viene acá a la iglesia. Entonces, ¿cuál es el problema? Y entonces dice, no, pero el problema es con quién se va a casar, porque aquí no hay gente de su nivel, no hay gente de su estatus. Alabado sea el Señor. Aquí no hay gente de buena familia. La gente piensa que la buena familia es la gente que tiene un apellido conocido, pero una buena familia es una familia que honra a Dios, es una familia que ama a Dios. Y qué triste, hermano, gloria a Dios. Pero cuando nuestro Señor Jesucristo, gloria a Dios, se enfrentó, o el endemoniado llegó a los pies de Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo, gloria a Dios, lo libertó. Salieron todos esos demonios. Y la Biblia dice, gloria a Dios, que este joven que había sido atormentado, fíjese, este joven vivía atormentado porque el que tiene posesión demoníaca, el que está bajo la influencia de demonios, vive atormentado, no tiene paz, vive en depresión, en estado de ansiedad, vive en muchas situaciones que a veces la tristeza le embarga o le viene una preocupación terrible. Eso se llama ser atormentado. Bendito sea el Señor. Y hay gente que se acostumbra a vivir atormentada. Hay gente que su forma de vida es así: vivir atormentado, perder los papeles, gritar, desesperarse. Gloria a Dios. Y este joven que vivía de esa manera, que hasta se metía en los sepulcros, vivía en los cementerios. Usted sabe que hay una corriente en los últimos años, y en Perú también hay un cementerio que se llama el Presbítero Maestro, donde hay unos mausoleos, o sea, las tumbas de gente conocida, con construcciones de mármol y todo eso. Y hay jóvenes que se van en la noche a amanecerse en los cementerios, hacen turismo en los cementerios. Gloria a Dios, parecen gadarenos. Porque uno, gloria a Dios, uno puede ir a un cementerio a ver cuando muere un familiar, pero pasarse una noche en un cementerio no es algo normal. Y este joven estaba en los sepulcros, estaba atormentado, pero cuando Cristo lo libertó, entonces dice que algo cambió, porque dice que luego lo ven sentado. O sea, era hiperactivo. Era un joven que no podía estar tranquilo, gloria a Dios, pero de repente entra en solaz, entra en una manera en que tiene paz, tiene tranquilidad. Qué lindo es vivir una vida pacífica, hermano. Qué lindo es tener paz. Qué lindo es poder ver y contemplar un paisaje. Qué lindo es disfrutar de la lluvia. Qué lindo es disfrutar de la naturaleza, de las cosas cotidianas y sencillas de la vida. Es lindo. Ahora usted me dirá, no, pero eso lo hace todo el mundo. No, hermano. Yo he conocido personas, especialmente personas que están en la droga muchos años. Conocí a una persona un hermano que va a la iglesia durante muchos años, y él tenía que drogarse, él tenía que consumir heroína, él tenía que inyectarse para sentir hambre, o sea, para sentir apetito, para tener sueño, para tener lo que nosotros normalmente tenemos. Él necesitaba la droga. Gloria a Dios. Y cuando una persona está perturbada, cuando una persona está afectada, no disfruta de las cosas más sencillas de la vida. No disfruta de su familia. No disfruta de sentarse en el hogar, gloria a Dios, y compartir con la esposa, con los hijos, y reírse, gloria a Dios, y pasar un momento de solaz. No puede disfrutar. Tiene perturbación. Pero este joven, bajo el poder de Dios, al haber sido libre,
al salirse toda esa carga demoníaca, toda esa presión satánica terrible que lo perturbaba, que lo envejecía, gloria a Dios, que le arruinaba la vida, ahora está tranquilo y sentado. Bendito sea el Señor. La Biblia dice que estaba vestido. O sea, este joven se quitaba la ropa. Usted ha visto personas en la calle que son, nosotros, bueno, le dicen esquizofrénicos, están bajo la locura, una demencia, y se desnudan. No sienten pudor, no sienten vergüenza y andan desnudos por la calle, no se bañan y están así, gloria a Dios. Y ahora también hay una corriente diabólica y satánica que hace que las mujeres y los hombres, especialmente las mujeres, usan ropa tan indecorosa que prácticamente es como si estuvieran desnudas. Y son grandes artistas, son grandes personalidades, pero ven la desnudez como un glamour, como un estatus, la desnudez como si fuera parte de su sensualidad, parte de lo que es proyectar su figura, atraer a los hombres, gloria a Dios. Pero nosotros entendemos por la palabra de Dios que la mujer cristiana tiene pudor y modestia. Por eso, a veces, aún dentro de iglesias evangélicas, usted puede ver hasta líderes, usted puede ver creyentes en iglesias evangélicas que enseñan casi todo su cuerpo, enseñan casi todas sus piernas, usan la ropa apretadísima y enseñan todo. No tienen pudor, no tienen vergüenza. Digo, ¿qué diferencia hay entre un gadareno y lo otro? Bueno, están por ahí. Pero cuando una persona está libre de demonios, cuando una persona tiene a Cristo, hermano, tiene pudor, tiene vergüenza. Alabado sea Dios. Gloria al nombre de Jesús. A nosotros nos pueden decir locos, atrasados, fanáticos, nos pueden decir que somos del medioevo, nos pueden decir porque se nota. Una mujer del movimiento misionero mundial, uno la ve por la calle y dice, hermano, sin que me diga, yo digo, esa es hermana. ¿Es así o no es así? Eso no debe cambiar. Alabado sea el Señor. Porque eso creo agrada a Dios en un mundo de desvergüenza, en un mundo de tanta, gloria a Dios, pornografía, en un mundo sexualizado. Bendito sea el Señor. Qué lindo es ver cómo nuestras hermanas se visten con pudor, con modestia, elegantes, como hijas de Dios. Igualmente nosotros también, los varones, gloria a Dios. Porque algunos dicen, no, pero usted puede salir a la calle y en shortcito, enseñando las piernas y todo lo demás. Pero nosotros, hermanos, somos embajadores del reino de los cielos. Alabado sea Dios. Y este joven estaba, dice la Biblia, vestido, gloria a Dios, porque cuando estaba bajo la posesión demoníaca se desnudaba. Y otra cosa que dice, estaba en su juicio cabal, estaba lúcido. O sea, no era un orate, ya no era un loco, ya no era alguien que hablaba incoherencia, que gritaba y usted hablaba con él y él no le entendía, sino que ahora sí entendía. Ahora se daba cuenta de las cosas. Cuando nosotros no tenemos a Dios, el diablo nos perturba. El diablo tuerce nuestra mente, tuerce nuestros conceptos. Cuando no tenemos a Dios, a lo bueno le llamamos malo, a lo malo le llamamos bueno. Y eso no es tener un juicio cabal.
Pero cuando tenemos a Cristo, somos equilibrados, somos sobrios. Bendito sea Dios. Qué lindo ver, y qué lindo habrá sido estar ahí, ver esa tremenda transformación en un momento. La gente impactada, y la gente que lo veía loco, que lo veía desnudo, que lo veía una persona que no podía estar tranquilo, lo ve tranquilo en su juicio cabal. Seguramente que lo vistieron. Y la gente decía, pero este no era el loco, este no era el orate, este no era el agresivo. Y la gente decía, sí era. ¿Pero qué le ha pasado? No, es que Cristo vino, se encontró con Cristo y cambió, así como nosotros. Ahora mire, quiero ir a esto. Gloria a Dios. El endemoniado gadareno, bueno, ¿qué significa Gadara? Estuve averiguando, ¿no? Y Gadara viene de Geder o Gader. Es una palabra hebrea, semítica. Significa cerca o pared. O sea, Gadara significa una fortaleza. Ahora, Gadara era una ciudad fortificada o amurallada que se llamó un Quais se llamó, que inicialmente fue un enclave militar. O sea, Alejandro Magno en los años 200 o 300 antes de Cristo, cuando estaba el imperio griego, ellos establecieron ahí, fíjese, en esa zona, varias ciudades como una fortaleza militar. Y varias ciudades para poder controlar a lo que era Judea, lo que era Siria, lo que era Jordania. Entonces era un enclave militar, y esa ciudad tenía un teatro, esa ciudad tenía un templo. O sea, eran griegos, eran paganos, tenían sus dioses, era una ciudad próspera, era una ciudad, por eso tenían cerdos, y al tener cerdos, obviamente, nos dice que no podían ser judíos, porque a veces cuando uno lee la historia, dice, ¿cómo es posible que dentro del territorio del pueblo de Israel haya criadores de cerdos? Es que ellos eran griegos, ellos eran macedonios, gloria a Dios, y ellos estaban dedicados al comercio y a la cultura helenística, que era lo que había desarrollado Alejandro Magno. La cultura de los helenos o la cultura helenística era el desarrollo del deporte, de la filosofía, del derecho, de la cultura y el idioma griego. O sea, una influencia cultural muy poderosa era el helenismo, junto con la mitología griega, con sus dioses. Y ellos, esa región era una región dedicada a eso. Gloria a Dios. Y por eso es que de ahí salió este joven, y por eso que entiendo que este joven no podía ser judío, sino que era griego. Bendito sea el Señor. Y luego, cuando este joven le dice al Señor, porque ya el Señor había predicado y había libertado y había hecho la obra que el Señor hacía, y el Señor estaba, porque el Señor se movía por diferentes lugares, entonces este joven le dice, Señor, quiero seguirte, quiero estar contigo, Señor, quiero unirme a tu grupo. Gloria a Dios. ¿Quién no hubiera querido andar con el Señor? Él estaba tan agradecido, él estaba tan contento, porque él se sentía libre, él se sentía nuevo, se sentía feliz, y allí estaba su libertador. Y entonces él dijo, Señor, no quiero dejarte, yo quiero ir a donde tú vayas, yo voy a ir. Ahora mire, usted sabe que el Señor en una oportunidad
un rico se le presentó, un joven rico, y le dijo: Señor, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y el Señor le dijo: honra a Dios y ama a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: yo todo lo he hecho, honro a mis padres. Y entonces le dice: bueno, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y sígueme. Y este joven rico dice que no siguió al Señor, porque estuvo triste, porque dijo: amaba más sus posesiones que seguir al Señor. Alabado sea Dios. Otro joven, el Señor le dijo: sígueme. Y él le dijo: no puedo, Señor, quiero sepultar a mi padre. O sea, quiero estar con mis padres hasta que mis padres sean viejitos. Y el Señor le dice: deja que los muertos entierren a sus muertos. No es que está diciéndole una palabra insensible, sino que le está diciendo: sígueme, Dios se encargará de tu padre. Pero se entiende que no le siguió. Pero aquí vemos un joven que sí quiere seguir al Señor, y el Señor no lo dejó. Gloria a Dios. Y uno siempre se hace la pregunta: ¿por qué los otros, el Señor le dijo: sígueme, y no lo siguieron? Y él dice: Señor, te seguiré, y no lo dejó. Gloria a Dios. Porque el Señor se preocupaba por su familia. Jesús miró la familia del Gadareno. Jesús pensó cuánto sufrimiento ha causado este joven a sus padres, a sus familiares, la vergüenza, gloria a Dios, el sufrimiento. Y entonces él le dice, mas Jesús no se lo permitió en el verso 29, sino que le dijo: vete a tu casa, anda a tu casa. Lo primero que tienes que hacer es meterte a tu casa, predica en tu casa. Gloria a Dios. Anda a los tuyos. Esa es la labor más importante cuando uno se convierte. Gloria a Dios. Uno tiene que dedicarse a su casa. Uno tiene que predicar en su casa. Uno tiene que ganar a los suyos. Yo he visto muchos casos de creyentes que se convierten porque han estado en la droga, están en el alcohol o han estado en la cárcel, y entonces hay pastores que le dicen: no, vamos y váyanse a vivir a tal lugar y te pagamos. No, ellos tienen que ir a su casa, ellos tienen que ir a predicar, ellos tienen que, su familia tiene que ver la conversión real, verdadera. No es huir. Algunos dirán: no, pastor, pero en mi casa hay fiesta, en mi casa hay borrachera, en mi casa la bulla es terrible. No importa, pelea tu batalla. La luz tiene que brillar en medio de las tinieblas. Porque hay algunos que quieren hacerle la vida fácil a un cristiano y decirle: te conseguimos un refugio, te conseguimos un lugar donde pueda vivir feliz. No, pero tú tienes que pelear la batalla en tu casa. Otros le dicen: no trabajes, te vamos a dar dinero. No, hermano, si alguien ha sido drogadicto, si alguien ha sido borracho, si alguien ha sido delincuente, que no tiene hábito de trabajo, no tiene hábito de puntualidad, no ha tenido hábito de pagar cuentas como la luz, el agua, que es importante, uno tiene que a esas personas permitirle y decirle: tienes que aprender esta disciplina, tienes que aprender a asumir responsabilidades, porque mañana hasta lo quieren hacer obrero, y luego es obrero pero no paga sus cuentas, es obrero pero pide prestado y no paga, es obrero y es un irresponsable, es un obrero y no tiene hábito, se levanta a la hora que quiera. Hermano, uno tiene que, gloria a Dios, formar hábitos. Tiene que aprender la responsabilidad. Tiene que aprender el sacrificio. Tiene que aprender a levantarse temprano. Tiene que aprender a trabajar. Gloria a Dios. Eso es bueno. Asumir responsabilidades. Gloria a Dios.
Pero hay algunos que quieren evitarle eso a los creyentes y los dañan. Y a esas personas peor todavía. Gloria a Dios. Por eso el Señor le dice, anda a tu casa, anda a los tuyos. O sea, todo el tiempo que tú le has sido de vergüenza, pues ese tiempo hay que resarcirlo. Ese tiempo, gloria a Dios, hay que contribuir. Tienes que traerle ahora, gloria a Dios, ayuda en tu casa. Ayuda a tu familia. Contribuye con tu familia. Bendito sea el Señor. Porque hay quienes piensan, hermano, que ser creyente es dejar todo tipo de responsabilidad. El creyente no, el creyente tiene que contribuir con su casa. Yo, por ejemplo, en mi casa, yo todos los días, nosotros hacemos el desayuno, yo lavo los platos todos los días, me encanta lavar los platos, hago el café, mi esposa hace otra cosa y todos nos distribuimos el trabajo. ¿Y qué problema hay? Algunos dirían, estás pisado. Yo voy al mercado, compro las cosas del mercado, gloria a Dios, y me encanta hacerlo. Alabado sea Dios. Y si hay que limpiar, hay que limpiar. Y si hay que apoyar, hay que apoyar. Pero hay que personas que dicen, no, es que ya no es para mí. Eso no es yo ya estoy en otra etapa. No, siempre hay que hacerlo. Siempre hay que apoyar. Por eso a veces hay problemas en los matrimonios, porque muchas veces los esposos se recuestan en el trabajo de las esposas. Y las esposas cocinan, las esposas lavan, las esposas planchan, atienden a los niños y el esposo está tirado ahí leyendo el periódico, viendo la televisión, en las redes sociales. Es un vago. El hogar hay que atenderlo. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Cuando yo me casé, pues nos casamos. Entonces un día lavaba la ropa yo y otro día mi esposa. Nos disolvimos porque mi esposa salió embarazada rápidamente y había que apoyarla. Y nunca hemos tenido un séquito de personas, porque hay algunos que se acostumbran a tener 5, 4 hermanas, 6 atendiendo, hermano, hasta le ponen los zapatos. Gloria a Dios. Uno tiene que aprender a hacer las cosas en la casa. Alabado sea Dios. Hay que darle calor al hogar, hermano. Alabado sea Dios. Y hay pastores que se dañan porque tienen un séquito de personas en su casa que le hacen de todo. Prácticamente lo tienen que cargar. Y eso terminan mal. Por eso, hermano, terminan enfermos, terminan mal, porque no hacen ningún tipo de ejercicio físico, no hacen ningún esfuerzo. Gloria a Dios. ¿Cómo no vas a terminar mal con los triglicéridos y con toda una serie de problemas? Si uno es flojo, vago, inactivo. Gloria a Dios. Pero una persona que está en actividad y esfuerza, porque hay gente que dice, no, yo quiero ir al gimnasio, pero no quiere ni limpiar la casa. En vez de ir al gimnasio, pues barre tu casa, trapea tu casa. ¿Hace ejercicio o no hace ejercicio? Claro que hace ejercicio. Entonces el endemoniado gadareno, gloria, que ya no era endemoniado, le dije, anda con los tuyos y cuéntales a tu casa. No, en primer lugar, apoya, ayuda, lo que nunca hiciste, hazlo. Y en segundo lugar, cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo. Las maravillas de Dios. Cuán grande es Dios. Cuando yo me convertí, hermano, llegaba a mi casa y a mi mamá le contaba de los cultos. Y mi mamá era católica, muy católica, una mujer muy trabajadora. Gloria a Dios, siempre fue un ejemplo para mí. Nunca en mi casa yo escuché hablar una mala palabra, una grosería, a pesar que mi familia era católica, mi padre también.
pero ella me decía, no me puedes tocar, mi corazón de Jesús, mi Santa Cena, o sea, sus cuadros de idolatría, yo no lo podía tocar porque uno decía, esto trae demonios, esto trae perturbación. Yo le decía a mi mamá eso. Yo le decía, mamá, esto va contra la Biblia. Y ella me decía, no, tú eso no lo puedes tocar. Pero estuve orando un tiempo y hasta que un día ella misma me dijo, Luis, como me decía, puedes llevarte todo eso. Y yo boté todo eso. Alabado sea Dios. Mi hermano mayor que está convertido a Cristo, no es el hermano mayor, es el segundo, pero es mayor que yo. Él era ateo. Y yo tenía un primo que había estudiado en Rusia y él le lavó el cerebro y le metió todo eso del marxismo y todo eso. Y entonces mi hermano siempre me atacaba, siempre se burlaba de mí y me decía, ¿no? Como que yo era un fanático, como que Dios no existía. Y me acuerdo que en una noche, yo dormía en el segundo piso y él en el cuarto, en el primero, y él se atragantó y casi se muere, asfixiado. Y de repente mi mamá llama y todos bajamos y él estaba, que se moría. Entonces bajé del segundo piso y le puse la mano y dije, en el nombre de Jesús. Y yo no sé qué pasó, pero mi mamá me dice, mira, César me ha dicho de que cuando tú oraste, inmediatamente se le quitó eso que estaba atragantándolo. Y él cambió, hermano. Cambió de concepto, ya me respetaba. Bendito sea Dios. Uno tiene que contar las grandes cosas que Dios ha hecho con nosotros. Y otra cosa, y le dice, ¿y cómo ha tenido misericordia de ti? No, eso es lo que Dios le dice al gadareno. Cuenta a tu familia, a tu vecino, que Dios es un Dios de misericordia. Dios es un Dios bondadoso. Dios es un Dios bueno. El diablo y la cultura que nos rodea trata de poner a Dios, aunque ellos son ateos, son antidios, pero presentan un Dios malo, presentan un Dios abusivo, presentan un Dios prepotente. Pero nosotros tenemos que predicar que Dios es un Dios misericordioso, que Dios perdona los pecados, que Dios da oportunidades, que Dios ayuda, Dios es ayudador, Dios es bondadoso, Dios es bueno. Yo creo que Dios es muy bueno. Alabado sea el Señor. Y en segundo lugar, y con esto quiero terminar, gloria a Dios, porque el Señor le dijo, anda a tu hogar, habla de Dios, habla de la misericordia de Dios. Y dice la palabra de Dios, el verso 20 es tremendo porque dice, y él se fue, o sea, fue obediente a la palabra de Dios. Y comenzó a publicar, o sea, a predicar. La mejor manera de predicar cuando recién nos convertimos es hablar de nuestro testimonio. Porque es irrefutable. Porque nadie te puede contradecir. Porque si eras borracho, ahora te ven sobrio, nadie te puede contradecir. Si eras una persona violenta, ladrón, sinvergüenza, asaltante, ahora te ven honesto, te ven hablando la verdad. Si eras mentiroso, ahora hablas la verdad. Ese es el mejor mensaje. Y así empezamos a predicar. Dice, y él empezó a publicar. Él empezó a contar su testimonio. A todos los lugares, dice, él comenzó a publicar en Decápolis y
estuve estudiando. Decápolis es una palabra que viene de deca, que es 10, y polis es ciudades. O sea, eran 10 ciudades, por eso era conocido como, realmente eran 10 ciudades. Y Gadara estaba dentro de Decápolis. Y eran 10 ciudades importantes, griegas, paganas, que necesitaban a Dios, que no tenían quien les predique. Jesús siguió predicando en Samaria, siguió predicando en diferentes regiones, pero dejó un paladín, dejó a alguien que empezó a publicar las grandes cosas que Dios había hecho. Y dice, gloria a Dios, hermano, gloria a Dios, estas ciudades tenían una fuerte influencia romana. Eran ciudades autónomas, tenían teatros, tenían templos a sus dioses. Por ejemplo, la ciudad de Esitópolis, Gerasa, Hipos, Gadara, Pela, Filadelfia, Dion, Canata, Damasco, gloria a Dios, eran ciudades que necesitaban la predicación del Evangelio, y Cristo no podía llegar ahí, porque Cristo siguió predicando en otras ciudades, pero al no llegar Cristo ahí, dejó a alguien que sí lo representaba. Y yo me puse a pensar en eso, hermano. Hay lugares en donde Cristo nos ha puesto a nosotros. Hay países que a veces son países difíciles, inalcanzables, como Dinamarca, Noruega. Hay países en donde predicar el Evangelio es muy duro, es muy difícil, pero Dios te ha puesto ahí. Eres el representante del reino de los cielos. No te aflijas. No, el diablo te va a decir, mira, Colombia cómo crece, Perú, cómo crece Ecuador, cómo crece Honduras, Panamá. No te preocupes, Dios te ha puesto ahí. Eres el representante del reino de los cielos ahí. Dios te está dando un mensaje. Hace unos días atrás, gloria a Dios, los iraníes, uno de los máximos representantes de Irán, declaró a una cadena de noticias, Al Jazeera, diciendo que ellos habían invertido $1.500 millones para que se conviertan los japoneses al Islam, y habían pasado años y no se había convertido uno, y el que se convirtió no era japonés. Pero Rildo me contaba de que hace unos meses atrás fue el pastor Anthony Sosa en una campaña y se convirtió en una joven japonesa que está acá. Y ella misma ha pagado su pasaje, ella misma, yo quiero ir al Congreso. Gloria a Dios. Ahí está nuestra hermana, que Dios la bendiga. Gloria a Dios. Pero también hay otro japonés. Y tenemos, hermano, en diferentes lugares, Dios está levantando, Dios está haciendo una obra tremenda. Tenemos un Decápolis gigante delante de nosotros. Dios está abriendo puertas. Sudáfrica se está abriendo, Bahrein se está abriendo, gloria a Dios. Y tenemos muchos lugares en donde Dios está rompiendo las cadenas. El Espíritu Santo se está moviendo. Esta palabra, este evangelio, esta doctrina va a arropar el mundo entero, porque el Señor está con nosotros. Y si tú quieres, gloria a Dios, ir a este Decápolis, pasa acá adelante. ¿Cuántas ciudades hay? ¿Cuántos países hay? ¿Cuántos lugares hay aún dentro de tu país en donde hay gente que necesita la palabra, hay gente que necesita el evangelio, hay personas que necesitan que alguien le lleve una palabra, gloria a Dios, que rompa las cadenas, que eche fuera los demonios, una palabra del evangelio? Hermano, nosotros no estamos para divertir, no estamos para jugar, no estamos para distraer a la gente, estamos peleando contra el reino de las tinieblas.
Y Dios necesita un ejército. Y ese ejército está aquí. Aquí estamos, aquí estás tú. Entrégale tu juventud a Dios. Entrégale todo lo que Dios te ha dado. Ponlo en las manos de Dios. Y Dios ha llamado esta obra a seguir, hermano, abarcando la India. La obra está creciendo, pero necesitamos llegar a más lugares de la India. Necesitamos llegar a Pakistán, necesitamos llegar a Afganistán, necesitamos llegar a Rusia. Decápolis te está esperando. El mundo nos está esperando. No hay comodidades, no hay facilidades, no importa, no importa. Dios está contigo. Dios y tú, gloria a Dios. Dios romperá las cadenas. Dios hará la obra. El diablo trae desaliento. El diablo es un experto en desanimar. Y el diablo te dice: estás en ese país, pero mira, no se convierte la gente. No te preocupes. El hermano Ortiz predicó en un pueblo un año y ni uno se convirtió. Guillermo Carey predicó en la India y en el primer periodo nadie se convirtió, pero luego regresó y se convirtió uno, y ese uno comenzó a ganar almas para Cristo. La obra no la hacemos nosotros, la obra la hace Dios. Dios es el dueño de la obra, Dios es el dueño de los corazones, pero nosotros tenemos que seguir predicando. Así como este gadareno que dice que predicó en todo Decápolis y preparó los corazones para luego el Pentecostés, luego la iglesia. Gloria a Dios, que Dios te siga usando. No hay privilegio más lindo, no hay trabajo más hermoso que servir a Dios. Es un honor servir a Dios, es una bendición servir a Dios, es un privilegio servir a Dios. Que Dios siga levantando misioneros y misioneras. Que nuestros hijos, hermanos, vayan a predicar a lugares remotos, difíciles. Qué privilegio, qué bendición. El mundo, hay un mundo que llora, que clama. Hay millones de gadarenos que necesitan que alguien le lleve el evangelio para ser libres. Gloria a Dios. Vamos a cantar un coro, un cántico misionero. Gloria a Dios, me ayudan los músicos. Bendito sea el Señor. Alabado sea Dios. Gloria al nombre de Jesús. Bendito sea el Señor. Aleluya. Mi alma te adora, Señor, mi alma te alaba. Pon tu mano, Señor, pon tu mano, llena con el Espíritu Santo. Señor, derrama los dones espirituales, las capacidades sobrenaturales poderosas. Ayuda, Señor, y levanta un ejército poderoso en el nombre de Jesús. Gracias te damos, Señor. Gracias te damos. Bendito sea tu nombre. Alabado sea el Señor.
Hay poder en Jesús. Hay poder en Jesucristo. Aleluya. Santo. Hay poder, hay poder, hay poder en Jesús. Vive el Rey. Aleluya. Hay poder en Jesucristo. Hay poder, poder, poder en Dios. Aleluya. Santo. Poder en el Señor Jesús. Aleluya. Vive el Rey. Vive el Rey. Santo. Eres poderoso. Eres poderoso.